Hola, soy la doctora Elisa Venegas y hoy vamos a platicar de la diabetes. La diabetes es cuando los niveles de azúcar en tu cuerpo empiezan a estar más elevados, o sea, empieza a haber a un aumento en la glucosa en sangre. Las principales causas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o también se dicen los prediabéticos, pero la primera causa, la diabetes tipo 1, es cuando el paciente no puede, su glándula, su páncreas, no puede producir esta hormona que es la insulina. Al no poderla producir, se descontrolan mucho los niveles de glucosa. La segunda causa, que es la diabetes tipo 2, es porque hay un aumento excesivo de azúcares, carbohidratos, glucosa. Entonces, la insulina no alcanza a tener un control en los niveles de azúcar, entonces empieza a haber un desorden y ya son los diabéticos tipo 2. Una de las principales síntomas es, nosotros lo conocemos como las 4 Ps, empiezan a perder peso, empiezan a comer mucho, empiezan a orinar mucho. En la noche es de, doctora, es que me levanto en la noche a hacer de la pipí como 5 veces. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Y el exceso de comen y pierden peso. Es una de las causas, de los principales síntomas, el perder, y andan muy cansados también. O sea, dicen, doctora, estoy comiendo todo el día y, o sea, cansado y no tengo ganas de hacer muchas cosas. De primera instancia, preocuparse por ustedes. Hay mucha gente que no se preocupan o no se ocupan por su salud y lo empiezan a dejar y es normal y están sudando todo el día y están mal durmiendo porque se levantan mucho a hacer el baño. Pero si lo primero es como, a ver, mi cuerpo me está dando una señal y hay que ponerle atención. Si ya te interesaste porque tu cuerpo está queriéndote decir algo y ya le tomaste atención, hay que acudir a consulta. Ya nosotros como médicos mandaremos a hacer laboratorios, mandaremos a hacer estudios para corroborar. A mí el estudio que más me gusta, para ver cómo han estado los niveles de azúcar en sangre, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una célula que tenemos en sangre, que es la hemoglobina, pero estas hemoglobinas duran 3 meses. Entonces, si empiezan a detectar en estas células como muchas moléculas de grasita, de azúcar, alrededor de la hemoglobina, entonces ya tienes más de 3 meses con la azúcar alta. Cuando tú vas al laboratorio o hay a una farmacia y te dicen, bueno, chéqueme el azúcar, y te hacen el piquetito aquí de la glucosa, eso solamente te va a dar un rango de 6, 8 horas cómo ha estado tu azúcar. Y si cenaste unas azucaritas o unos chocorroles, pues vas a amanecer con un poquito la azúcar alta, poquito. Pero nada más me va a dar un rango de horas. Y a mí me gusta más la hemoglobina glicosilada porque me da un rango de 3 meses atrás. Y yo ya le puedo decir al paciente, tiene más de 3 meses con su azúcar alta. Porque luego también hay pacientes diabéticos que no toman el medicamento, o hay días que lo toman, hay días que no, pero al siguiente día o mañana tengo cita con el médico, me tomo mis pastillas, desayuno, comida y cena, y cuando llegan con nosotros le hacemos el piquetito de la glucosa en capilar, pues salen bien. Y yo, pues salen bien. Por eso no puedes mentirle a la hemoglobina glicosilada. A mí me gusta más esa. En ayuno, de 70 a 110. Cuando yo estudiaba medicina eran 130 y conforme fue avanzando los estudios en medicina, se dieron cuenta que entre más se bajaba este rango, tenías menos complicaciones de la diabetes. Entonces, ahorita están en 70 a 110, quién sabe si más adelante estén en 70 a 100, o sea, dependiendo de cómo vayan los estudios en la medicina. Pero sí, en este rango en ayuno es tolerable. Porque luego hay otros rangos que debemos ir viendo, que es otro estudio que se conoce como curva de tolerancia a la glucosa, donde te van dando cierta cantidad de azúcar y van sacando sangre a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas,
para ver cómo se comporta tu cuerpo conforme entra el azúcar a tu cuerpo y qué tanta insulina sale de tu páncreas para empezar a bajar esa excesiva azúcar que tomaste. Y esa también te va a dar, esos rangos también son importantes para saber si tienes otra cosa que se llama resistencia a la insulina. Las principales complicaciones, y hay que cuidar mucho, es el riñón. O sea, el riñón lo dañas y ya no hay como, bueno, vamos a bajar el azúcar para que se revierta el problema. No, o sea, el riñón, si llega a haber un daño renal, ya, totalmente irreversible. Muchas personas empiezan, cuando se sube su azúcar, empiezan a ver borroso, empiezan a batallar para ver. Se controla el azúcar y hay veces en las que sí su vista vuelve a regresar a como estaba. No les pasa a todo mundo porque luego puede haber derrames retinianos o que el ojo ya tenga una complicación más por el hecho de que el ojito, las moléculas de azúcar se quedan y como son arterias muy chiquitas, pues a veces sí puede llegar a revertirse, pero hay veces que ya hay el daño en la retina. En muchos órganos también, las arterias, o sea, la diabetes, al igual que la hipertensión, se conocen como enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, al mantener un exceso de azúcares, carbohidratos en tu cuerpo, el cuerpo se degenera más rápido. Yo les comento nada más ahorita riñón y ojos, pero todo, o sea, todo, cerebro, arterias, nervios, intestino, todo va degenerando. O sea, los pacientes son más estreñidos, batallan más para hacer del baño, los pacientes diabéticos, también por este acúmulo de azúcar y de carbohidratos en los nervios del intestino. Entonces, ¿cuántos pacientes diabéticos no conocemos que, ay, doctor, es que en la noche me arde la planta del pie? Entonces, también porque ya hay un daño en el sistema nervioso. Entonces, pues, muchos órganos son afectados por no cuidarse. Sí, muy probable. O sea, tengo pacientes de 33 años, que mamá, papá diabéticos, y el paciente ya viendo los síntomas de sus papás, llega a consulta y me dice, doctora, es que estoy orinando mucho en la noche, estoy perdiendo peso, tengo mucho apetito, me siento cansado. Y le mandamos a hacer el estudio, así, biometría hemática, química sanguínea, hemoglobina glicosilada, examen general de orina y ya salen con el azúcar bien elevado. Y son pacientes que ya teniendo el antecedente de que sus papás están enfermos, tratan de cuidarse, pero a lo mejor mucho estrés o de repente mala alimentación o el clásico me enojé y se me subió el azúcar. Y ya con eso, o sea, hay pacientes que sí se les desencadena el azúcar muy rápido porque ya tienen el gen, o sea, ya lo tienen, su cuerpo ya conoce lo que es el azúcar, la diabetes. Entonces, cuando se sube mucho el azúcar, su cuerpo ya lo reconoce y como ya vienen, me imagino que ya vienen como un poquito tocaditos del páncreas, donde ya no hay la producción de insulina como debería, donde su cuerpo, sus genes ya lo detectan y entonces es muy probable. Los pacientes que tienen herencia familiar, sí es muy probable que desencadenen o presenten diabetes a corta edad. Lo más importante es una buena alimentación balanceada, tampoco hay por qué castigar a los alimentos chatarra, pero de vez en cuando, pero mantener una buena alimentación y un ejercicio, hacer ejercicio, mantenernos activos, tratar de evitar lo más que se pueda el sedentarismo. Espero que esta información que he compartido te sea de utilidad y te esperamos en nuestras sucursales de PharmaVital.